Bueno, buenas tardes. Es un gusto para el Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, el Consejo de Salud Ocupacional y, por supuesto, el Instituto Nacional de Seguros dar por iniciado el webinar Prevención de los riesgos en el teletrabajo y el seguro de riesgos del trabajo. Somos conscientes que este tema es sumamente relevante en este momento y que tienen muchísimas consultas. Por eso, qué gusto saber que nos están acompañando y que van a poder hacer sus preguntas el día de hoy. Mi nombre es Mónica Carpio Chávez, yo soy docente de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. Yo soy especialista en seguridad contra incendios. Actualmente tengo a cargo este proyecto de los seminarios web durante la pandemia, que nació como un proyecto de apoyo a todos ustedes, que nos ha permitido llegar hasta sus hogares y hasta sus trabajos de manera virtual. Y además queremos comentarles y empezar a celebrar con ustedes el 40 aniversario de nuestra escuela. Entonces los invito a visitar nuestras redes sociales donde van a encontrar los links de las otras actividades que hemos realizado en semanas anteriores. El día de hoy voy a colaborar con la moderación y los controles del webinar, el cual tendrá una duración de 1 hora y media aproximadamente. Muchos han preguntado, al ingresar sus micrófonos se han silenciado y sus cámaras se han desactivado automáticamente. Así que por favor no se preocupen si por ruidos extraños o estas cosas, esto no va a suceder. Solo que eso sí, nosotros estamos transmitiendo desde nuestras casas, entonces por favor solicitamos su comprensión ante sonidos o circunstancias que vayan a estar fuera de nuestro control. Por ejemplo, hay un chiquito, un perrito, esto puede pasar. Las consultas que se atenderán son aquellas que se realizan en el área de preguntas y respuestas para los que tienen el Zoom en español y si no en el Q&A que aparece en la parte inferior. Entonces les solicitamos por favor hacer sus preguntas durante el transcurso de la presentación, pero estas serán atendidas hasta el final. Me ayudará con la atención de sus preguntas la ingeniera Mónica Money, quien colabora en la Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional. Le doy la palabra a la directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional, la licenciada María Gabriela Valverde. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy. Para contarles rápidamente un poquito que este webinar marca la campaña que nos trae a partir de la otra semana, que se denomina Balancear la vida y el trabajo es un arte. Venimos con una serie de material para ustedes, tanto en webinar como en redes sociales y demás programas a nivel televisivo y a nivel radial, con el objetivo de dar una respuesta informativa a las personas trabajadoras que ya sea por tiempo de pandemia o por rutina trabajan desde sus casas. Nos hemos encontrado que si bien es cierto el país había avanzado muchísimo en el tema del teletrabajo y veníamos con muy buena oportunidad, pues el tema de la pandemia nos llevó a muchos de nosotros a hacer teletrabajo sin estar preparados, sin tener conocimiento de cómo funciona el seguro de riesgos, sin tener conocimiento de cuáles son los riesgos que podemos enfrentar dentro de nuestras casas. Y hemos visto una necesidad en temas, por ejemplo, consejos prácticos sobre cómo teletrabajar, salud mental, consejos de ergonomía, pausas activas, experiencias con casos de éxito para que ustedes conozcan también cómo están esas personas teletrabajadoras aplicando su estilo de vida en la casa. Venimos con temas de prevención de riesgos para niños y niñas y adolescentes en el marco de la virtualidad que tienen en este momento en los centros educativos. Venimos con temas como de teletrabajo y crianza también. Sabemos que estamos enfrentando un entorno laboral totalmente atípico y diferente al que hemos tenido. Y la idea es poder llevarles a ustedes esos mensajes y esos consejos prácticos para que puedan aplicarlos en el entorno laboral que en este momento se ha vuelto sus casas. Esperamos que sean muy provechosos para ustedes. Pueden encontrar pues el material o por lo menos las invitaciones de los otros webinars, igual como lo hemos hecho hasta ahora a través de nuestras redes sociales, porque realmente esto lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes, porque sabemos que es una gran necesidad. Espero que disfruten el tema de hoy, que yo sé que es muy necesario, y que en adelante pues, nos podamos encontrar en este espacio, en los diferentes temas que vamos a desarrollar a partir de la campaña Balancear la vida y el trabajo es un arte. Excelentes palabras. Qué bien que tenemos el apoyo del Consejo de Salud Ocupacional ante esta necesidad y ante esta pandemia que nos viene a cambiar el panorama. Los dejo con Mónica Monet, quien nos va a presentar un poquito más sobre la actividad de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar de esta tarde, que como ya lo indicó Mónica, el webinar de hoy se titula
prevención de riesgos en el teletrabajo y seguros de riesgos del trabajo. Iniciará con su presentación el licenciado Sidney Viales Fallas. El señor Viales es jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y Salud del Instituto Nacional de Seguros y nos presentará el tema de los seguros de riesgos del trabajo en el teletrabajo. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a don Sidney. Muy buenos días, buenas tardes, perdón. Vamos a activar un momentito el video antes de empezar la presentación. En representación del Instituto Nacional de Seguros, es un verdadero honor, un placer poder participar en esta tarde de este webinar con un tema tan interesante como lo es el teletrabajo y la cobertura de riesgos del trabajo. Pero sin embargo, hay un tema que es muchísimo más interesante, que es la prevención. Porque a todas luces, los legisladores allá por el año 1982 tuvieron la visión de integrar dentro del título cuarto del Código de Trabajo no solamente la protección del trabajador cuando está laborando, sino que también incorpora todo un capítulo, todo un título referente a la prevención de los accidentes. Porque es bueno tener un seguro que nos proteja en caso de un evento, pero lo mejor que nos puede pasar en cualquier circunstancia de la vida es nunca tener que utilizar el seguro. De ahí la importancia de la prevención. Y en estos tiempos de COVID, vean que la prevención cobra un interés muy particular, porque es justamente todos los esfuerzos de prevención que viene ejerciendo el gobierno central, las empresas y las instituciones, lo que ha permitido, además del esfuerzo individual de cada uno de nosotros y de nuestras familias, lo que ha permitido contener de alguna forma la pandemia. Hay otras latitudes en donde definitivamente la falta de prevención, la falta de conciencia en cuanto a la importancia de evitar los riesgos y disminuirlos, es lo que los ha llevado a tener números asombrosamente grandes y lamentables, como es la cantidad de fallecimientos que se han dado a nivel mundial. Riesgos del trabajo, y ahora sí, vamos a entrar en materia. Hoy. Listo, ya se ve perfectamente. Perfectísimo. ¿Me escuchan, sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, algo muy importante. La ley, como les refería hace unos momentos, es la Ley de Riesgos del Trabajo, es el título cuarto del Código de Trabajo, Ley 6727 de 1982. Con las herramientas actuales, sea en Word, sea en PDF, si usted busca en un texto electrónico la palabra teletrabajo en todo el Código de Trabajo, no lo va a encontrar. Lo más similar que uno pudiera encontrar en el Código de Trabajo tiene que ver con el trabajo a domicilio, que es totalmente otro concepto. Quiere decir entonces que a nivel del Instituto Nacional de Seguros tuvimos, no de ahora, sino de hace algunos años atrás, que comenzar a realizar un análisis de qué es lo que establece la normativa ante las preguntas que nos hacían los patronos que estaban por implementar o que ya habían implementado el teletrabajo como una modalidad de trabajo en sus organizaciones. Lo que hicimos fue irnos a lo que establece desde 1982 el artículo 195 del Código de Trabajo. Y lo cito textualmente: constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñan en forma subordinada y remunerada. Aquí hay dos cosas importantes. La cobertura no solamente se limita a accidentes, sino que también tiene que ver con enfermedades. Y habla de la ocasión y la consecuencia del trabajo. Esto es algo muy importante de tomar en consideración, porque más adelante, en el artículo 196, lo reitera cuando dice: se denomina accidente de trabajo todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes. Igual, más adelante dice: también se calificará de accidente de trabajo el que ocurre al trabajador en las siguientes circunstancias. Y en el inciso B, dice: en el cumplimiento de órdenes del patrono o en la prestación de un servicio bajo su autoridad
aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después de finalizar la jornada. Entonces, vean que desde 1982 el seguro de riesgos del trabajo tiene como principio de protección la ocasión o la consecuencia, y no lo circunscribe ni a un lugar específico ni a un horario específico, sino que lo circunscribe a que tenga el evento que se materialice una relación directa con el trabajo para el cual fue contratado el trabajador. Esto es lo que a nosotros nos permitió, antes de la publicación de la ley 9738 el pasado 30 de septiembre del 19, brindarle cobertura y atender la pregunta directa que nos hacían muchos patronos respecto de si el teletrabajo estaba cubierto por RT. Y entonces la respuesta nuestra es sí. ¿En qué términos? En los términos que establece el artículo 195, 196 y 197 del Código de Trabajo, pero que además se ve reforzada en la ley 9738 y el artículo 10 referente a los riesgos del trabajo, lo pueden leer ustedes en la filmina, dice que se consideran riesgos del trabajo en la modalidad de teletrabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o a consecuencia del trabajo que desempeñan. Es exactamente lo mismo que dice el artículo 196. Entonces, la ley 9738 lo que viene a hacer es a reforzar lo que ya de cualquier forma el título cuarto del Código de Trabajo prevé desde 1982. Algo importante es que se mantienen las exclusiones contenidas en el artículo 199 que tienen que ver con los provocados intencionalmente, los que sean producto de un acto doloso del trabajador, tiene que ver también con los que medie la ingesta de alcohol o el uso de drogas sin prescripción médica. Y siempre y cuando alguna de estas condiciones, sea la embriaguez o sea el uso de drogas, sean el resultado o la consecuencia directa del evento que se materializa. Entonces, es muy importante tomar en consideración que RT cubre, y vuelvo y lo repito, no dentro de un espacio físico específico ni dentro de un horario específico, sino que lo que tiene que ver es que el evento tenga una relación directa con el trabajo que se desempeña de forma remunerada y subordinada. Ahora bien, se enmarcan dos conceptos importantes. Se habla de consecuencia y se habla de ocasión. ¿Consecuencia qué es? Bueno, es algo es una situación relacionada directamente con el trabajo que se ejecuta. A manera de ejemplo, si yo soy albañil o carpintero y estoy clavando un mueble y por alguna razón, en vez de darle al clavo, me doy al dedo, pues ahí está la consecuencia del trabajo. Y eso es un RT. La ocasión. Mis tutores de antaño me lo explicaron de la manera más sencilla que en lo personal considero se puede hacer. La ocasión tiene que ver con la motivación para que una persona se encuentre en un lugar determinado, en un momento determinado, ejecutando un acto determinado. Si la respuesta a estas tres preguntas es por una motivación personal, pues entonces no tiene nada que ver con el trabajo. Si la respuesta a estas tres preguntas es por el trabajo, pues entonces estaría asociado a la cobertura que se dispone en los artículos que les he mencionado. Tratándose de teletrabajo, el trabajador está en su casa, ciertamente, y simple y sencillamente es un acuerdo al que ha llegado con su patrono para que no ejercer el trabajo dentro de las instalaciones del patrono, sino que se le da la libertad de que pueda ejercerlas en otro lugar diferente. Pero lo que tiene que ir a hacer esa persona en ese momento a su casa, que es trabajo, para lo cual fue contratado. Y en esto puede ponerle el nombre que usted quiera. Ciertamente uno cuando piensa en teletrabajo piensa más que todo en actividades o ocupaciones que están asociadas a una computadora, a un escritorio y alguna otra situación muy similar. Sin embargo, puede ser cualquier tipo de actividad, en el tanto sea una actividad teletrabajable, ¿verdad?
Si la actividad es teletrabajable y el trabajador cumple con las condiciones para ser un teletrabajador y hay un acuerdo entre el patrono y el trabajador para que efectivamente pueda ejecutar la labor fuera de la oficina, pues simple y sencillamente lo que está haciendo es trasladando su lugar de trabajo en las oficinas o en el lugar en donde sean los predios de la empresa hacia su casa, pero siempre teniendo muy claro que lo que está haciendo es trabajando. Y entonces ahí es donde se cumple el tema de vocación. ¿Por qué? Porque la persona ciertamente está en su casa, pero ante la pregunta ¿por qué está ahí? De por qué está trabajando, ¿cierto? Así las cosas, entonces los eventos que le pudieran pasar a un trabajador que está teletrabajando estarían cubiertos por RT, pero volvemos a la normativa, siempre y cuando este evento tenga una relación directa con el trabajo que se ejecuta, o bien incluso con el acuerdo al que haya llegado el patrono en la firma del contrato que la ley 9738 establece. ¿Por qué? Porque el patrono también tiene que entender una condición particular. ¿Cuál es esa condición particular? Bueno, la condición es que ya el trabajador no está necesariamente bajo mi supervisión directa. No, y hay riesgos, y ahora la compañera del TEC lo señalaba, que no nos asustemos ni nos asombremos si en algún momento ven un chiquito pasar al frente de la cámara, escuchan un perro ladrar o alguna situación particular. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. O sea, no es lo mismo que yo me encuentre en la oficina que yo me encuentre en mi casa. Porque mi casa, a pesar de que está habilitada para ser un lugar de trabajo, no deja de ser mi casa, no deja de ser un hogar. Y entonces los riesgos son diferentes. Si la casa es de 2 pisos, por ejemplo, la oficina está en el segundo piso, el baño está en la primera planta, pues obviamente yo tengo derecho como trabajador a satisfacer una necesidad fisiológica. Y si por A, per B o por C tengo que ir al baño, eso me obligaría a desplazarme desde el sitio de trabajo en el segundo piso hasta la planta baja. ¿Y qué me puede pasar en ese trayecto o en ese transcurso? De algo tan sencillo como resbalarme en las gradas, caerme y golpearme. ¿Y eso sería un RT? Perfectamente puede ser considerado un RT, en la medida en que el trabajador está en un ambiente diferente al que podría tener en su oficina, que tal vez no tenga que bajar gradas para ir al baño, pero que de previo llegó a un acuerdo con el patrono para que fuera de conocimiento de este último cuáles eran los nuevos riesgos a los que se iba a enfrentar. La cobertura de teletrabajo tiene mucho que ver con comunicación y con acuerdo entre partes. Tiene mucho que ver con que el patrono y el trabajador se lleguen a poner de acuerdo en cuanto a las condiciones en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo. En dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a ejecutar, si tengo las condiciones óptimas, si al final de cuentas usted me da el equipo o lo pongo yo, si hay iluminación adecuada, si hay ventilación adecuada, si los cables están bien guardaditos, pensando en temas de escritorio, si el monitor está a la altura que tiene que estar. Tiene que ver mucho con medidas de precaución, medidas de prevención de los eventos, pero que perfectamente yo como patrono podría estar dispuesto a asumir que ninguna de esas condiciones se cumpla. Y lo malo aquí es que el patrono está incumpliendo con una disposición normativa que está contenida en el título 4 del Código de Trabajo, pero que al final de cuentas, si se llega a materializar el riesgo, estaría cubierto por RT, en el tanto sea como origen, tenga como origen o la consecuencia o con ocasión del trabajo. ¿Qué debe hacer el patrono en ese tipo de casos? Bueno, el patrono lo que debe hacer es validar que el incidente se trate de un riesgo directamente relacionado con la labor que desempeña y remitir el aviso de accidente a través de los medios virtuales que el Instituto Nacional de Seguros ha dispuesto para que los patronos puedan cumplir con esta obligación. El trabajador, ¿qué tiene que hacer? Al igual que lo hace hoy, pues comunicarle a su patrono que tuvo un evento y el patrono, que esto es algo sumamente importante, de acuerdo con lo que establece el artículo 214 en los incisos A y B, dice, indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios referentes a los riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores y remitirlos al INS en los formularios que éste suministre. Entonces, el primer
El primer filtro para determinar si un evento corresponde o no corresponde ser amparado por riesgos del trabajo es el patrono. El patrono es el que tiene que hacer la investigación, la indagación, tiene que hacer el informe si se quiere, para establecer con una certeza razonable que el origen del evento sí guarda una relación directa con el trabajo. Y una vez que tiene esa certeza razonable, pues entonces el inciso B lo que dice es denunciar al INS todo riesgo del trabajo que ocurra dentro de los 8 días siguientes a su acaecimiento. Este plazo es un plazo administrativo, porque más adelante los artículos 264 y 304 establecen un plazo de 3 años para denunciar un accidente desde el momento de la ocurrencia, y tratándose de una enfermedad no tiene plazo de prescripción. Entonces, son 8 días administrativos, es un plazo prudencial, es un plazo interesante para que el patrono pueda realizar la investigación y determinar si corresponde o no corresponde ser presentado el aviso de accidente al amparo del seguro. ¿De qué queremos hablarles hoy nosotros? Bueno, nosotros queremos hablarles de medidas de prevención también. Sé que los compañeros del Consejo de Salud Ocupacional se van a referir muchísimo más al tema, pero desde nuestra perspectiva como administradores del seguro, para nosotros es muy importante que se cumplan las medidas de prevención. Por eso nos permitimos en esta tarde hacer algunas recomendaciones para los patronos, si es que aquí hay patronos presentes, o para sus representantes, en el sentido de que es muy importante que se promuevan las medidas de prevención en sus trabajadores para reducir el riesgo. Estas medidas de prevención, pues obviamente tienen que estar acordes con el puesto que se desempeña y también con el lugar donde se va a desempeñar el trabajo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Por eso incluso la ley prevé, la ley 9738, prevé que el patrono pueda, más bien dice debe, realizar inspecciones a los lugares que han dispuesto los trabajadores para ejecutar el teletrabajo y garantizarse de esta forma que las condiciones son óptimas para evitar o prevenir la ocurrencia de eventos. El segundo punto, el patrono debe conocer el inicio y fin de la jornada laboral. Si bien es cierto, nosotros indicábamos anteriormente que el seguro no se circunscribe a un horario ni a un lugar específico, pero sí es importante conocer en qué momento, en qué parte del día el trabajador está efectivamente trabajando, porque pudiera darse, al igual que sucede en la oficina o en el sitio de trabajo, que por alguna situación personal el trabajador tenga que dejar temporalmente el trabajo y dedicarse a la atención de esa actividad personal. Entonces, todos esos tiempos el patrono los tiene que conocer, ¿verdad? Lo que llamaríamos interrupciones, para que entonces le sirva de indicio y valide si el evento ocurre durante el trabajo o si se da por una interrupción del trabajo. ¿Qué más es importante? Los colaboradores en teletrabajo no deben enviar ningún aviso al INS. De nuevo, la normativa lo que establece es que el trabajador le dice a su patrono que tuvo un evento de trabajo. Después de la investigación que hace, el patrono determina que sí corresponde y es el patrono el que presenta el aviso de accidente para que su trabajador vaya a recibir la atención médica a algún centro médico del Instituto Nacional de Seguros. Si un trabajador llega a nuestros centros de salud sin el documento debidamente firmado por el patrono o su representante, lamentablemente no lo vamos a atender. No lo atendemos porque la ley dice que es el patrono el que pide o el que solicita la atención de los trabajadores, ¿verdad? Salvo que sea un caso de emergencia, ¿verdad? Que ya sería otra condición. Pero en lo normal, si un trabajador llega a nuestros centros de salud sin el aviso de accidente, no lo atendemos. Y el 4 es que en caso de incidente el patrono debe valorar la situación y enviar el aviso de accidente en la plataforma de RT virtual o de forma física. Entonces, volvemos con lo que hablábamos hace un momento. El patrono, una vez que se tiene la certeza razonable de que el evento ocurrió, pues nos manda el aviso de accidente y manda a su trabajador, lo envía a nuestros centros médicos para que reciba la atención médica correspondiente. ¿Qué es importante también? Aprovechamos que aquí hay muchos colaboradores de las empresas
establecer un espacio fijo de trabajo. Eso es sumamente importante, acondicionar un espacio dentro de nuestros hogares o en el lugar donde vayamos a teletrabajar que sea exclusivo para el teletrabajo, en las mejores condiciones. Algo importante que nosotros hemos manifestado en algún momento es que si usted en la oficina no tiene silla ergonómica, no tiene mouse ergonómico, no tiene iluminación adecuada, no tiene ventilación adecuada, o sea, se incumplen un conjunto de normas de salud ocupacional, pues el patrono también, siendo consecuente con que en el trabajo no se los provee, pues tampoco debería, en alguna medida, exigírselos al trabajador en el lugar de trabajo, aunque es lo idóneo. ¿Verdad? Es lo idóneo siempre, en cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos, deberíamos tener el puesto de trabajo apto a nuestras condiciones. ¿Y por qué a cada condición? Porque todos somos diferentes. Algunos somos más pesaditos, otros son más delgados, unos son más altos, otros son más pequeños y hay condiciones de condiciones. Entonces, el lugar tiene que ser lo más confortable y ajustado a las necesidades de cada persona de acuerdo con el puesto de trabajo que esté desarrollando. De nuevo, establecer un horario. Para ser efectivo tiene que tener una actitud de trabajo, por eso mantener las rutinas cotidianas es de gran ayuda. Yo he escuchado mucha gente decir, bueno, no, es que voy a teletrabajar y entonces como lo que hacen es una planificación por objetivos, no sé, tiene que presentar 5 informes en la semana, pues resulta que prefiere trabajar en la madrugada cuando no hay gente, cuando la familia está dormida y todo lo demás. Es válido, totalmente válido, ¿verdad? Pero sí es importante que se cumplan con los tiempos de descanso, que se cumplan también, es más, es el siguiente cuadrante, el inferior izquierdo, en donde se habla de fijar tiempos de descanso. El establecer horarios y mantener rutinas es importante. Es muy, muy importante. Si usted trabaja 8 horas de 8 de la mañana a 6 de la tarde con 2 horas de almuerzo, pues mantenga esa misma rutina. Si lo que hace, si en cada 50 minutos se levanta, hace ejercicio, lo que se llamaríamos pausas activas y todo lo demás, sígalo haciendo. Si almuerza a las 12 en punto todos los días en la oficina, pues siga almorzando a las 12 en punto, ¿verdad? Es decir, continúe con su rutina como que si se encontrara en el lugar de trabajo. Eso es importante porque entonces al trabajador le genera la seguridad, ¿verdad? Y la tranquilidad de que va a cumplir a satisfacción con lo que el patrono le demanda en su puesto de trabajo. Y algo importantísimo que es definir un plan diario, ¿verdad? Puede formular por escrito un listado de 3 objetivos prioritarios, es decir, planificar nuestro trabajo. A nivel interno, en lo que al Instituto Nacional de Seguros se refiere, nosotros hemos sido muy claros en establecer 2 condiciones primordiales, como lo es la planificación y la rendición de cuentas. Es decir, planifico en acuerdo con mi supervisor o mi encargado el trabajo que voy a desarrollar fuera de la oficina y el plazo en que voy a cumplirlo. Y una vez que logro hacer eso, pues rindo cuentas de los resultados que obtuve. Eso es sumamente importante, es decir, mantener los hábitos. Acá lo dice, teletrabajar es más que quedarse en casa y cuarentena no son vacaciones. Hay que aprender a trabajar a distancia y gestionar el aislamiento, tomarse tiempos de concentración. Eso es importante. Hay que despegarse un poco del celular, dejar un poco las redes sociales y saber, vuelvo y les digo, que como lo dice en el encabezado, el teletrabajar, o sea, no es que estoy de vacaciones, es que estoy trabajando, solo que en un lugar diferente. Entonces, esos hábitos que les mencionaba ahora tienen que seguirse replicando en cualquier lugar. El celular es un distractor, entonces hay que tratar de evitarlo. Mantenerse en forma, ¿verdad? Ahora con los tiempos el ahorro en los tiempos de desplazamiento es importante que el trabajador también haga un esfuerzo por mantenerse en forma haciendo ejercicio, sea antes de iniciar la jornada, sea después de terminarla, pero que se mantenga en actividad física. Una dieta informativa es muy importante también, nutrirse solo de información de fuentes oficiales.
no es lo que le mandan a uno en los grupos de WhatsApp, no es lo que se lee, todo lo que se lee en las redes sociales, porque no solamente nos puede poner a nosotros al nivel personal en un entredicho, sino que también nos carga demasiado. Leer ese montón de noticias falsas que publican a cada rato en todos los medios es bastante cargado. Y la idea es que la persona se encuentre en las mejores condiciones en el desarrollo de sus trabajos y aproveche las redes para ayudar, ¿verdad? O sea, algo importante es que estamos en un momento donde tenemos la maravillosa oportunidad de utilizar las redes sociales para poder colaborar a minimizar los riesgos a los cuales nos enfrentamos durante todo este tiempo de la pandemia. Nosotros tenemos por eslogan el juntos pero no revueltos, perdón, juntos pero no revueltos, y entonces decimos juntos con amor, juntos con fe, con solidaridad en nuestras casas y como país. Y estamos juntos pero no revueltos. Y riesgos del trabajo a cargo del Instituto Nacional de Seguros le va a brindar la protección y la seguridad tanto al patrono como a los trabajadores de que si el evento que se materializa, el riesgo que se materializa es con ocasión o por consecuencia de la labor que se ejecuta, estaría cubierto por RT independientemente de dónde esté ejerciendo la labor. ¿De dónde nace el evento? Bueno, de dónde más bien nace la amparabilidad de la comunicación que exista y los acuerdos que existan entre el patrono y el trabajador en cuanto al desarrollo del trabajo que se va a hacer fuera de los predios del patrono y que consecuentemente pues es un lugar sobre el cual él no ejerce ningún tipo de control, aunque la ley le da esa potestad, ¿verdad? Al igual que a las autoridades en materia de salud ocupacional, llámese en Consejo de Salud Ocupacional, llámese Ministerio de Salud, llámese Instituto Nacional de Seguros, llámese Ministerio de Trabajo. Le da la facultad de ir a validar ese tipo de condiciones en los puestos que han sido determinados como teletrabajables. Hasta aquí es mi presentación. Estaríamos entonces, creo que atentos a, creo que continuamos, ¿verdad? Y posteriormente, Sí, así es, continuamos. Un ok, momentito. continuamos entonces. Mónica. Sí, don Sidney, muchísimas gracias por su intervención. Tenemos bastantes preguntas, esperemos que el espacio nos alcance para poder atender sus consultas. Si no, de igual forma, al final de las presentaciones les estaremos enviando un enlace para que registren su participación y en el apartado de observaciones puedan incluir aquellas preguntas que tal vez no podamos evacuar durante el desarrollo de este webinar. Muchas gracias, don Sidney, y le cedemos en este caso la presentación a la compañera Virginia Chavarría. La licenciada Virginia Chavarría pertenece a la Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional. Ella es licenciada en Salud Ocupacional y coordinadora del área de formación, divulgación y promoción de la Secretaría Técnica. La licenciada Chavarría ha contribuido en el desarrollo de la guía de prevención y de riesgos en el teletrabajo. De hecho, ella es parte del equipo que redactó esta guía y nos va a compartir el día de hoy su presentación en relación a todas las medidas que debemos de contemplar cuando nos encontramos realizando teletrabajo. Adelante, doña Virginia. Bueno, buenas tardes. Me han solicitado que hable sobre la guía y sobre algunas recomendaciones que se tengan que aplicar en la casa como centro de trabajo. Entonces vamos a hacerla con algunas recomendaciones, algunas referencias que tiene la guía y también indicarles que la guía está a disposición de todos ustedes en el sitio web del Consejo. Entonces vamos a iniciar el tema. Vamos a compartirlo. Está. Vamos a ver.
Ok. La he titulado La prevención de riesgos en el teletrabajo, porque lleva de todo. Bueno, obviamente la guía maneja todos los conceptos de prevención de riesgos. Entonces la he titulado de esta forma. Vamos a hacerla lo más sencillo posible y llevándonos a nuestra realidad. Vamos a definir en primer momento qué es teletrabajo. Bueno, ya don Sidney nos explicó y nos hizo referencia a lo que se considera en Costa Rica teletrabajo. Lo voy a retomar, incluso la definición que habla la ley 9738, habla que es aquella modalidad de trabajo que se realiza fuera de las instalaciones de la persona trabajadora o la persona empleadora, utilizando tecnologías de información, comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos de los procesos y los servicios que estos brindan. Eso es lo que nos define a nosotros qué es teletrabajo para Costa Rica. En la misma conceptualización se dividen en tres elementos distintos. Nos dice, teletrabajo puede ser el trabajo móvil, que para nuestra legislación es un elemento como novedoso y diferente a otros países. En esta ley se concibe lo que es el trabajo móvil, que es cuando se trabaja desde diferentes puntos y se viaja habitualmente según la naturaleza de sus funciones. Entonces, este concepto móvil puede aplicarse a personas que trabajan en Internet, vendiendo productos, o algunos que venden frutas. Ahorita que se ve mucho lo que es el servicio express, ese tipo de servicios que podrían considerarse como un trabajo de tipo móvil. Entonces, ese concepto, esa modalidad de trabajo también está considerada como teletrabajo. El uso de, qué sé yo, del internet y el uso hasta de una computadora y el uso hasta de tablets. La otra sería el trabajo a domicilio. Como bien lo dijo don Sidney ahorita, no está concebido en el Código de Trabajo exactamente lo que es trabajo, el trabajo del teletrabajo en sí. Se hace algunos ajustes y algunas modificaciones y algunas interpretaciones que podrían considerarse que esta puede ser, el trabajo a domicilio puede considerarse como parte del teletrabajo. El telecentro es otro concepto que maneja la ley, que es un lugar en donde yo puedo hacer teletrabajo. Puede ser que la misma empresa o la misma institución ajuste un determinado espacio y yo pueda ir a realizar teletrabajo en ese espacio. Muchas instituciones como las universidades o como la UNED, en este caso que conozco, la UNED, la UTN y algunas otras universidades, tienen telecentros que son como propios para sus propios trabajadores, solo que no van a estar en la oficina propiamente o lo tienen en otras sedes. Los telecentros también se están poniendo en boga en este momento, precisamente por la situación que estamos pasando con los centros comerciales. Entonces, en los centros comerciales, en los moles, en este tipo de negocios, se están poniendo telecentros en donde la gente puede llegar a hacer teletrabajo, no está todos los días en su casa, sino que hace su teletrabajo, inclusive que comparte con otras personas de otras oficinas, de otros lugares y qué sé yo, cumple con su horario y se devuelve hacia la casa. Eso incluso los centros comerciales lo están haciendo precisamente para, qué sé yo, la gente consume ahí y pueden estar bajo todas las condiciones de servicio de alimentación, de condiciones de buena red, para poder trabajar, buenos espacios, y están acondicionando y creo que va a ser, casi que va a ser un boom este tipo de modalidad, los telecentros. Pero ahorita nos vamos a concentrar específicamente en lo que es
el trabajo en domicilio. O sea, en la charlita de hoy nos vamos a concentrar precisamente en esa parte, que es el que se realiza en el hogar de la persona trabajadora. Después de estos otros temas, hay mucho también que trabajar con los otros temas también. ¿Cuáles son las formas actuales de teletrabajo en el hogar en este momento en Costa Rica? Tenemos 3 formas y las vamos a analizar y las vamos y vamos a refrescar un poquito nuestro pensamiento para que vea cómo están planificados estos o cómo están estructurados. El teletrabajo planificado es el que está contemplado precisamente en la ley de riesgos el que está contemplado en la ley 9738, que es la ley de teletrabajo para Costa Rica. Es el que nos indica que es acordado entre la persona trabajadora y el trabajador. ¿Por qué motivos? Puede ser porque se quiera reducir la presencia de o sea, el patrono llega a un acuerdo y le dice que la forma de trabajar de él le va a proponer o le está proponiendo que haga teletrabajo para reducir la presencia de él en la empresa, le está diciendo que necesita espacio en la oficina o va a reducir el espacio, va a arrendar menos espacio de la empresa y entonces va a contratar a la mayoría de los trabajadores, los va a contratar en, qué sé yo, para que se vayan para la casa o que vayan a un telecentro, etcétera. Se planifica y se adapta un lugar de trabajo en la casa, el cual va a requerir equipo informático y seguro, va a requerir la electricidad, va a requerir redes de conexión. Todo esto va a ser proporcionado por el patrono, ¿verdad? Así lo establece la ley. Está proporcionado por el patrono. Generalmente el tiempo de ejecución de este tipo de teletrabajo planificado es el que se hace 100% virtual. El no planificado legal, o sea, el teletrabajo planificado legal también, no planificado también legal, es voluntario. Este otro es voluntario y es acordado entre la persona trabajadora y el patrono y surge por diferentes motivos. Los primeros que hicimos teletrabajo era por presas, por arreglos en vías públicas, para evitar aglomeraciones. Este tipo de situaciones se da para llegar digamos, a operativizar lo que era la ley del teletrabajo. Se utilizan, en este caso, el trabajador llegando a un acuerdo, va a llegar al acuerdo de que va a utilizar sus propias herramientas, el computador, la silla, la mesa, va a conectarse, va a haber comunicación con la parte patronal, con correos, reuniones virtuales, y va a utilizar su propia conexión de internet y va a utilizar su propia energía eléctrica, todo eso. Yo llegué a un acuerdo y yo acepto esas condiciones. Generalmente se realiza 2 días a la semana y el resto puede irse en forma presencial. Pueden ser 2 días, 1 día, 3 días lo más, pero siempre se combinan algunos días para que los trabajadores tengan contacto con sus compañeros y también con los demás miembros de la organización, con las jefaturas, obviamente. El no planificado y en confinamiento COVID-19 es el que muchos estamos viviendo en este momento. Y entonces aquí las personas trabajadoras pasan a realizar el teletrabajo de una sola vez. O sea, fue nada planificado, todos a como estuvieran, se nos hizo la emergencia y tuvimos que ir en forma repentina y sin ninguna planificación a realizar teletrabajo. Aquí vamos todos los días de trabajo, pero no solamente vamos nosotros, sino también van los niños de la escuela. Entonces ahí se nos complica un poco. Los medios, las herramientas que utilizan son propios, como igual la comunicación a través de correos, a través de reuniones virtuales, y los que tienen que dar lecciones, dan lecciones a través de todas las técnicas que pueden haber dado en este caso el Ministerio de Educación o las empresas privadas, etcétera, ¿verdad? Generalmente el tiempo de ejecución es de todos los días, o sea, casi que los que estamos en este momento en teletrabajo, en la parte de confinamiento COVID-19, estamos perfectamente
casi que el 100% listos ahí para teletrabajar bajo cualquier tipo de condición. ¿Ok? ¿Qué pasa con el teletrabajo planificado y el cumplimiento patronal de la salud ocupacional? Como lo dijimos anteriormente, eso está contemplado en la ley. Bueno, la ley habla nada más de la cobertura de riesgos la cobertura de accidentes y enfermedades, como lo explicó el compañero de INS. En este caso, no está contemplado en la ley todos los aspectos de salud ocupacional, excepto que sea planificado, ¿verdad? Excepto lo otro, y aunque aún así, lo único que habla la ley es que tiene que manejarse todo lo que, o sea, que el patrono va a proporcionar todos los equipos y todas las conexiones y un porcentaje de los gastos de la electricidad los va a proporcionar el patrón. Entonces, por lo tanto, también debe preocuparse por las condiciones de iluminación, la temperatura, el ruido, condiciones de espacio físico, mobiliario, equipo, posturas, posiciones, o sea, sí se le dan todas las recomendaciones y tendrían que, como dice el compañero, manejar todo lo que es la actitud de prevención del trabajo, porque se le están dando todas las condiciones. Entonces, en resumen de esta parte, podemos decir que son condiciones, las condiciones de salud ocupacional deben ser proporcionadas por el patrono con las mismas exigencias como cualquier trabajo presencial. Esa es la modalidad y la estructura, digamos, base que establece la modalidad de trabajo planificado, que le llamo yo. Teletrabajo no planificado y las recomendaciones de salud ocupacional, los aspectos de salud ocupacional no están contemplados en la ley, excepto lo que dijo el compañero, que era lo de riesgos del trabajo en el artículo 10, en la ley 9738. Entonces, ¿qué pasa con estas medidas? Nos dice en este caso, el Consejo de Salud Ocupacional, al ver que no están contempladas las medidas de salud ocupacional, promueve la creación y la promoción de una guía de salud ocupacional para que los trabajadores tengan toda la seguridad a la hora de realizar su trabajo. No es concordado y estará concordado con el trabajador. Obviamente nos dicen, vamos a teletrabajo, está en determinada situación, entonces ustedes van a poder cumplir. Ustedes tienen su propia computadora, ustedes tienen su propio equipo, espacio de trabajo, van a tener que acondicionarlo en determinadas condiciones, y entonces el consejo, en este entonces, el consejo hace y da la recomendación específica para que sea lo mejor posible, ¿verdad? Ya que no está dentro de esos aspectos. Entonces, de ahí nace precisamente la guía, tratando el consejo de darle específicamente todas las recomendaciones y que no se nos escape una, para que evitar que el trabajador pueda verse sometido a algún tipo de lesión o algún trastorno también de tipo mental, ¿verdad? Entonces da ciertas recomendaciones. Aunque la parte mental está ausente dentro de la guía, ya el Consejo, en estos momentos también ya el Consejo está emitiendo algunas directrices en esta materia. El teletrabajo forzado en confinamiento por COVID y la salud ocupacional dice que no hay medidas y exigencias patronales desde el punto de vista legal, excepto lo que el compañero del INSS estaba diciendo, que se mantienen las mismas condiciones y es reconocido como riesgo de trabajo. Para la realización del trabajo no ha habido tiempo de adaptaciones en pro de la salud de las personas trabajadoras, no hubo tiempo. Se van a como sea y ahí van a tener que compartir el papá, la mamá y los chiquitos en una mesa o en un escritorio. Ahí tienen que ver a ver cómo se acomodan, porque en realidad no podemos hacer
ese nivel de exigencia, que todos vayan a hacer un espacio o un telecentro en la casa, o que vayan a... En realidad hay que ubicarse en la realidad en que estamos. La urgencia de la medida en el campo laboral y escolar está generando o podría generar daños físicos o mentales a corto plazo si nosotros no ponemos, digamos, una actitud de prevención, como manejamos nosotros con los niños a nivel de proyecto de Museo de los Niños. Hay que generar también actitudes de prevención con los adultos. Entonces, en eso tenemos, bueno, y también tenemos a los chiquitos en la casa y tenemos que generarles también actitudes de prevención a ellos también. ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Como les dije anteriormente, el Consejo asumió su papel y su responsabilidad para tratar de sacar esta guía. Se llama Guía de Salud Ocupacional y Prevención de los Riesgos en el Teletrabajo. Nos dice que el teletrabajo forzado y permanente es más crítico y más complicado de resolver, porque ahorita con la parte de esta pandemia se nos ha complicado y un poco difícil de poder resolver cada una de las aristas que se pueden presentar en este tema. La mayoría, y algo curioso es que la mayoría de las guías publicadas en salud ocupacional referentes al teletrabajo están enfocadas a aquellas modalidades de teletrabajo de carácter planificado, como les dije anteriormente. O sea, que están regulando, tratan de dar una serie de recomendaciones como si el patrono nos está dando todas las condiciones necesarias para que efectivamente yo tenga un espacio con 2 metros cuadrados libres, que tenga muy buena iluminación, que nadie me interrumpa en la parte del ruido, que no lleguen ni vendedores, ni llegue nadie ahí a interrumpirme, que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. Todos esos aspectos que normalmente nosotros tratamos de regular en un espacio de oficina o o cualquier ambiente de trabajo, esas guías generalmente lo llevan ahí. Y a veces tenemos que ubicarnos en qué contexto es en el que estamos. Eso es lo que pasa precisamente ahora con todas las condiciones de teletrabajo en la casa, bajo esta situación del COVID-19. Cuando el trabajo es planificado, cuando el teletrabajo es permanente y planificado forzado, es posible en algunos casos, no se cumplen en algunos momentos, si no se cumplieran en algunos momentos estas disposiciones, de hecho todos lo sabemos, que nos va a causar el mismo daño. Sentarnos en la silla del comedor nos va a causar severos daños, aun cuando nosotros a veces discutimos y hacemos observaciones de la silla que tenemos en la oficina, no es una silla adecuada, mucho más va a ser inadecuada la silla que nos vamos a encontrar en el comedor, o todavía peor si vamos a trabajar en la cama, o que si vamos a trabajar en el sillón, o si vamos a trabajar en cualquiera de estas situaciones y que tenemos que resolver. Aquí lo curioso y lo que tenemos que resaltar es que en este tipo de modalidades la actitud y en este caso las recomendaciones que el Consejo nos está dando, las tenemos que asumir tenemos que asumirla con toda la responsabilidad del caso, porque nos podemos enfermar físicamente y mentalmente, y no hay otra forma para resolverlo. ¿Qué se está haciendo ante esta situación? Como les comentaba anteriormente, el Consejo, además de haber elaborado la guía de prevención de riesgos del trabajo, también ha desarrollado algunas actividades. Por ejemplo, hay material educativo, hay conferencias, charlas, promueve la actividad física para promover las pausas activas. Todas estas actividades el Consejo la está promoviendo, y en estos días también viene una campaña muy interesante con relación a este tema. O sea, nosotros hemos asumido ese deber nuestro y deber con ustedes
para que el tema de la protección y la salud de los trabajadores esté siempre presente en nosotros y ahora en los otros miembros de la familia que también están en esta situación. También debemos de dar el ejemplo. Los contenidos de la guía, esta que les hablaba anteriormente, tiene unos capítulos relacionados con posturas, posiciones, espalda, tronco y brazos. Hay otro espacio que habla sobre el espacio físico de trabajo, los 2 metros cuadrados libres cuando sea posible, pero sí nos ayuda a podernos orientar de cómo podemos distribuir el escritorio o la mesa de trabajo de una u otra forma, de tal manera que nos permita tener salida, poder movernos para atrás, para adelante. O sea, entre las cosas que tengamos, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Nos promueve las pausas activas. Precisamente les comentaba anteriormente todas las actividades que el Consejo está haciendo, que ha hecho durante las semanas de salud ocupacional y que hace frecuentemente, promueve precisamente que nos podamos mover. La parte de riesgos físicos también se maneja algunas recomendaciones sobre el ruido, sobre la iluminación, sobre la colocación del escritorio, la mesa de trabajo para evitar deslumbramientos. Se da en términos generales. Inclusive hay una autoevaluación, o sea, como que nosotros podamos hacer un análisis de las cosas que hay en el centro de trabajo, precisamente, bueno, en la casa, tomándolo como centro de trabajo y hacer una pequeña evaluación para poder nosotros mismos saber qué cosas las tenemos que mejorar. Retomando algunas cosas, me encontré la teoría se llama la teoría tricondicional del comportamiento, en donde nos dice que tenemos que tener, para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo, tenemos que tener una mejor actitud ante el teletrabajo. Se dice que debe trabajar seguro, con un puesto adaptado a sus características fisiológicas y anatómicas. Debe saber trabajar seguro. Hay que trabajar seguro, se debe trabajar seguro, recibir capacitación suficiente para conocer las posturas, la importancia de las pausas activas, la adecuada ubicación de las herramientas de trabajo. Debe querer trabajar seguro, contar con la voluntad y la responsabilidad de sí mismo para que sus acciones estén encaminadas a la protección. O sea, todos estos 3 elementos los debo de tener siempre presentes, obviamente en cualquier trabajo, pero ahorita en teletrabajo yo tengo que tratar de mejorar las cosas que se pueden mejorar. ¿Cómo gestionar de la mejor manera una buena actitud? Bueno, en el caso de las posturas y posiciones podemos encontrar varios aspectos. Algunas cositas más sencillas que podemos encontrar, porque en la parte ergonómica podemos encontrar un montón de situaciones, pero en las cosas más sencillas es que el antebrazo y los brazos a 90 o un poquito más, con relación al sobre de la mesa o al escritorio, ¿verdad? Tiene que estar, como lo hablamos en la parte de ergonomía, tenemos que estar a nivel de codo. O sea, tenemos que tener el codo tiene que estar al mismo nivel de la mesa, ¿verdad? Tal vez un poquito más, ¿verdad? Dependiendo de dónde está el teclado, pero lo más que podemos considerar es que esté a nivel de codo. Las muñecas deben estar en línea con los antebrazos. Tenemos que ver exactamente que las muñecas tengan exactamente el mismo nivel. No podemos hacer una desviación radial, no podemos hacer una desviación cubital, porque eso nos pierde fuerza y nos causa lesiones a nivel de la articulación de la mano. Entonces tenemos que pensar en cómo podemos nosotros lograr mantener esa postura neutra. Y esa postura neutra la podemos hacer precisamente con un buen diseño, y lo podemos incluso hasta tratar de mejorar en forma, digamos, yo a veces para colocarme, digamos, o para ver si las manos tengo la colocación de mis manos con relación al mouse o con relación al teclado, me coloco o me pinto una línea central en la mano,
como a través como lo que continúa como el nervio medio de la mano. Entonces ahí podemos ver si hay una desviación radial o una desviación cubital de la mano para tratar de ser conscientes de que la mano tiene que tener una posición neutral. Los muslos deben de estar paralelos y las piernas perpendiculares al piso. Si yo no alcanzo, si la silla es muy alta, entonces puedo utilizar un reposapiés para poder colocarlo, o por lo menos colocar los pies a nivel de las aspas de la silla, pero que no puedo tener, o sea, tiene que estar al mismo nivel, porque si no está al mismo nivel, lo que dejo de apoyar es la espalda. El primer tips que yo me puedo encontrar que hay una posición inadecuada en mi espacio de trabajo es que yo me sienta, pongo mi espalda en el espaldar y las piernas ahí me tienen que quedar con ángulo de 90. Cuando yo al hacer esa posición me siento bien, pongo las nalgas totalmente atrás de mi espalda y las piernas me quedan al aire, quiere decir que tengo que bajar la silla. ¿Por qué? Porque necesito el apoyo de los pies. Si yo no logro hacer esa relación espaldar, espalda, muslos y poder lograr que eso tenga una buena relación, estoy sentado en forma inadecuada. O sea, tiene que tener una muy buena relación. Lo mismo sería si la silla tiene una profundidad del asiento muy corta y la longitud de mis muslos es muy, la profundidad del asiento muy larga y la longitud de los muslos muy corta, lo que quiere decir es que me va a apretar la concavidad poplitea y entonces me va a generar un daño a nivel del sistema circulatorio. Y si es muy frecuente, si son muchas las horas que yo paso en esta posición, puede causar problemas muy serios también. Las pausas activas, el compañero anteriormente hablaba de las pausas activas. Con eso hay que tener muchísimo cuidado con las pausas activas. A veces creemos que las pausas activas es que todo el mundo se tiene que ir a mover, o sea que todos nos tenemos que mover en todo el cuerpo hay que mover. Lo que sí tenemos que tener cuidado es qué es lo que se tiene que mover. Por ejemplo, en las pausas activas, si yo lo que tengo que realizar en teletrabajo, lo que más se mueven son las manos, el antebrazo y las manos, obviamente en pausas activas yo no puedo mover, lo que menos tengo que ir a mover son las manos y el antebrazo y las manos. ¿Por qué? Porque le estoy cargando más carga física a las manos. Estas tienen que hacer otro tipo de ejercicio que me promueva a mí el que se estiren, el que se puedan mantener como la circulación de las manos. Puedo utilizar esas bolitas que le llaman bolitas antiestrés, de tal forma que lo que va a hacer es ayudarme a mí a que las manos tengan otro tipo, más que todo, como un relajamiento. Otras partes del cuerpo las tengo que mover. Obviamente la espalda se tiene que mover, los muslos se tienen que mover, otras partes yo ya las tengo que mover. En el caso de la espalda, tengo que darle algún tipo de movimiento porque la espalda ha tenido todo, digamos, 8 o más horas, un trabajo totalmente estático y necesito que la espalda vuelva a activarse con un trabajo dinámico. Entonces tengo que saber qué partes del cuerpo se deben de mover y qué partes no. Principalmente en este caso, lo que es teletrabajo, principalmente las manos. Las manos lo único que tienen que hacer es como relajarse y el resto de las partes del cuerpo sí las tengo que, o sea, me tengo que poner de pie, tengo que hacer todos los ejercicios que nos han recomendado para poder hacerlo. Eso es importante. Las pausas activas las tiene que dirigir una persona que tenga formación en este campo, ¿verdad? En el campo nosotros en el campo de la salud ocupacional no somos profesionales en este campo. Sí podemos reconocer qué partes del cuerpo son las que se pueden activar, son las partes que podemos intercambiar trabajo estático con trabajo dinámico. El trabajo puede ser combinado, pero ya se me pasó el tiempo. Sí, ya estamos en contrarreloj para que vayamos cerrando, por favor.
Voy cerrando. Es que venía con unas recomendaciones generales. Voy a terminar con esta. Hay algunas recomendaciones generales que nos pueden servir a todo tipo de teletrabajo y a toda actividad. Nos dice que hay que evitar ser víctima del síndrome de la billetera. Generalmente los hombres, cuando se trabaja más de 8 horas y trabajan con la billetera en mano, con la billetera, perdón, en la parte trasera de su pantalón, cuando no están tan formales, digamos. Ahora generalmente todo el mundo lo hace en pantalones, ese tipo de cosas. Pero cuando se trabaja en muchas horas y tienen la billetera en la parte trasera, causa problemas seriosísimos, principalmente problemas de desviación de columna. Entonces hay que saber trabajar en forma más relajada y más adecuada. Hay que evitar trabajar con las piernas cruzadas. De igual forma, hay mucha gente que le gusta trabajar con las piernas cruzadas, principalmente si están acostados o si están sentados en un sillón, o bien en la misma silla, presionan la poplitea y causa problemas serios de circulación, además de la probabilidad de caerse precisamente por la postura que se está tomando. Hay algo importante que de la silla, la gente pregunta mucho de las sillas. Entonces es importante que cuando se trabaje 8 horas seguidas, cuando hay trabajo de 8 horas seguidas, que generalmente casi todos lo hacemos, duramos un montón de horas sentados, lo importante es utilizar sillas ergonómicas con un mecanismo sincronizado. ¿Qué quiere decir esto? El mecanismo que yo me hago para adelante, me hago para atrás, y la silla sigue conmigo. Es como que hubo una compenetración entre la silla y yo. Entonces, si voy hacia adelante, si voy atrás, ahí, o sea, como un solo cuerpo. Muchísimas gracias, doña Virginia. Tal vez si le damos el espacio entonces a Tatiana para que poder tener el espacio para las consultas de los participantes. Ok, perfecto. Yo creí que ni iba a alcanzar el tiempo y míralo. Gracias, doña Virginia, por la intervención. Comentarles que esta presentación, este webinar está siendo grabado y va a quedar, lo vamos a poder subir en nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar como CSO Costa Rica. Seguidamente le cedo la participación a la ingeniera Tatiana Díaz Mora. La ingeniera Díaz es ingeniera civil y forma parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Salud Ocupacional y es la coordinadora del área de construcción. La ingeniera Díaz nos va a expresar su experiencia práctica en relación de la adaptación que ella hizo en su casa con las medidas y el autorreporte que encontramos en el anexo 3 de la guía para implementar todas esas medidas preventivas en su casa, desde su casa. Así es que le cedo la palabra a la ingeniera Díaz. Buenas tardes. El día de hoy, como comenta Mónica, les voy a hablar un poco del anexo número 3 de la guía que expuso doña Virginia, que es lo que tiene que ver con el autorreporte de condiciones. Les voy a describir un poco cómo fue la adaptación en mi casa. Yo escogí un lugar para ubicar mi estación de trabajo que me permitiera privacidad y que fuera poco transitada por los miembros de mi familia. Aquí tengo una ventana, entonces esta me da iluminación y ventilación natural. Les voy a comentar un poco cómo lo adapté. Esta es mi estación de trabajo en mi hogar. Cuento con un escritorio y una silla. Esta silla tiene 5 apoyos con base giratoria y con rodines. También tiene un dispositivo que me permite subir y bajar la altura del asiento. Cuenta con reposabrazos que se pueden ajustar. Tiene un área que me ayuda a hacer un ajuste en la zona lumbar. Y el respaldo tiene una tela transpirable, que son aspectos que debemos considerar para poder escoger la silla, como nos comentaba Virginia. Yo cuento con un equipo portátil, entonces lo tengo colocado sobre un ventilador, entonces esto me permite que el equipo se ventile y me aísle del calor la superficie
donde lo tengo ubicado. Yo tengo un escritorio que me permite colocar el equipo con el que cuento. Eso es importante, que debemos buscar una mesa o un escritorio que nos ajuste a las medidas de lo que debemos disponer en él. Este escritorio tiene un posateclados, entonces coloco aquí el teclado y el mouse. Como yo tengo un equipo portátil, muchas horas al trabajar aquí nos puede llegar a ocasionar lesiones, como comentaba Virginia, entonces lo tengo de manera independiente. En relación a la parte eléctrica, como comentaba don Sidney también, que es importante hablarlo de los lugares de tránsito, entonces yo tengo una esquinita estratégica donde aquí no puede accesar ni mi hijo ni las mascotas, es de difícil acceso, y entonces aquí tengo de una manera ordenada los cables de la computadora y del equipo eléctrico, y además dispongo de una UPS. En esta UPS conecto el equipo y entonces me protege tanto de falta de electricidad, y cuando hace falta el fluido eléctrico me permite algunas horas de batería, algunos minutos de batería. Como comentaba Virginia también, el tema de la pantalla, es importante ubicarlo frente a nosotros cuando lo vamos a utilizar, asegurarnos que el borde de la pantalla esté a nivel de los ojos, que la distancia recomendada entre la pantalla y nosotros es de 50 a 60 centímetros, y una forma sencilla de determinar si tenemos esta distancia es que debemos de estirar nuestro brazo desde el borde de la mesa, y ahí es donde los tenemos que ubicar. Si trabajamos con dos monitores, bueno, en este caso yo, como les comentaba, que tengo una computadora portátil, tengo un monitor auxiliar, entonces generalmente utilizo este monitor. Si trabajamos con dos monitores simultáneamente, a veces tenemos documentos o a veces tenemos tareas, dependiendo de los trabajos que realicemos, que lo tenemos que tener como una sola pantalla. Entonces, cuando lo tenemos que utilizar como una sola pantalla, aunque sean dos monitores, es conveniente que los dos estén a la misma altura. En este caso, yo utilizo con más frecuencia entonces ese es el que yo tengo a la distancia clara de que tiene que quedarme los ojos a nivel del borde superior. Y esta la utilizo para tener el correo abierto, entonces ahí veo si me llega algún correo o si tengo algún documento que me sirve para trabajar directamente aquí. También tengo un espacio si tengo que hacer algunos apuntes según el trabajo que estoy haciendo, entonces en la mesa de trabajo la ordeno de manera de que aquí pueda contar con espacio para poner alguna libreta o algún documento. Cuando se oscurece un poco por el clima, entonces cuento con una lámpara de escritorio. Ese es un ejemplo de cómo tengo yo ubicado mi estación de trabajo en mi hogar. Comentarles de forma personal que yo hago teletrabajo desde el año 2018. Nosotros utilizamos ese autorreporte que está en la guía y firmamos un contrato donde damos bajo fe de juramento que cumplimos con las condiciones mínimas que ahí se establecen. Todo aquello que comentó Virginia que el patrono nos da, en mi caso no nos dieron nada, yo asumí los costos. Bueno, y así es como tengo acondicionado la estación de trabajo en mi hogar. Para mí ha sido un placer enseñarles una parte de mi casa a través de esta ventana virtual. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Tatiana. Tenemos una gran cantidad de preguntas, entonces le doy la palabra a la licenciada María Gabriela para que nos ayude un poquito a moderar y a priorizar, ¿verdad? Dado que tenemos pocos minutos. Sí, Mo, en este caso, bueno, doña Gabriela seleccionó unas consultas específicas para que don Sidney nos pueda atender, así es que voy a tratar de agilizar un poco el proceso y a don Sidney, por favor, que sea lo más breve posible. La primera consulta dice, el acuerdo de teletrabajo que tenemos en la empresa solicita al empleado que declare su dirección de residencia habitual. Hemos dicho a los empleados que esto es, entre otras cosas, un requisito para que la póliza de riesgos del trabajo cubra en la residencia donde se teletrabaja habitualmente. Si tengo 2 o más residencias habituales, ¿puedo declararlas?
Esto en términos de la cobertura de la póliza de riesgos de trabajo. Y la otra pregunta es, si tengo solo una dirección habitual de residencia registrada en el acuerdo de teletrabajo y por algún motivo voy a teletrabajar temporalmente en otro lugar, por ejemplo, la casa de un familiar, hotel, cafetería, etcétera, ¿qué pasa si tengo un accidente en esos lugares temporales? Conciso. Lo referíamos, la cobertura de RT no se circunscribe ni a un lugar ni a un horario. Lo que interesa es que el evento sea como ocasión o como consecuencia del trabajo que se desarrolla. Existe normativa interna en la cual yo no me puedo referir. Si la disposición interna de la empresa es que tiene un único lugar y que tiene que reportarlo, pues ahí no es mucho lo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, desde la perspectiva de la cobertura, no es ninguna restricción si tiene uno o varios lugares. No hay ningún problema en eso. Lo que interesa acá es que él sea de pleno conocimiento del patrono y que el patrono lo haya avalado. Eso es lo más importante. Y si se presenta el evento, que el patrono nos garantice que tiene origen en el trabajo. Y lo veíamos, artículo 214, inciso A. El patrono analiza, indaga, investiga y si tiene una certeza razonable de que es un RT, lo reporta como un RT. Muchas gracias, don Sidney. La segunda pregunta, para trabajadores de TI, como programadores, ingenieros, etcétera, que hacen labores de escritorio, ¿qué constituye un accidente propio de la naturaleza de su trabajo cuando se está trabajando o teletrabajando? ¿Está cubierto un accidente que le pase a un trabajador preparando sus alimentos en su hora de almuerzo durante el teletrabajo? Vamos a ver, de nuevo, uno, independientemente del puesto que desarrolle, está expuesto a muchísimos riesgos. No por el hecho de que sea programador significa que no se pueda caer, ¿verdad? Por ejemplo, que se pueda tropezar, que se pueda golpear, se pueda majar, se pueda cortar. Entonces, aquí no tiene tanto que ver cuál es el evento que se materializa. De nuevo, lo que importa es que esté asociado al trabajo. Eso es la única condición. En cuanto a los riesgos, pues sí, lamentablemente yo no soy ingeniero en salud ocupacional y no me podría referir a cuáles serían algunos específicos. No lo voy a hacer. El tema del almuerzo es un tema bastante interesante. Obviamente todos los trabajadores y todas las personas tenemos derecho al almuerzo, de hecho que está dentro del código de trabajo. Ahora bien, el acuerdo con el que se llegue al patrono es el que va a privar. Si el trabajador de previo le dice al patrono que él tiene que prepararse sus propios alimentos y el patrono está de acuerdo en que lo haga, pues no habría ningún inconveniente. Lo podemos asegurar por RT. Es un tema de nuevo, de comunicación y de acuerdo entre el patrono y el trabajador. Nosotros como Instituto Nacional de Seguros tenemos muy claro que las condiciones en teletrabajo varían, o sea, son diferentes a los riesgos a los que normalmente estaríamos acostumbrados, pero esa variación tiene validez en el tanto existe el consentimiento del patrono, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de la preparación de almuerzo o de alimentos, ¿verdad? Existen otros que aunque exista consentimiento, no se pueden considerar un RT. Y por ahí estuve leyendo algunas preguntas. Alguien dice, si se me quiebra un tubo, yo suspendo el teletrabajo y reparando el tubo de la casa me quiebro la mano, ¿eso es un RT? No, eso no es un RT. La motivación de esa reparación no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo. Es un interés y priva un fin meramente personal. Entonces volvemos a las tres preguntas que hacíamos antes. ¿Por qué está una persona en un momento determinado ejecutando una labor determinada en un lugar determinado, ¿verdad? Y si la respuesta es por un interés personal, quedó fuera. Si la respuesta es por un interés patronal o incluso por efecto de la relación de trabajo, pues estaríamos en presencia de un RT. Muchas gracias, don Sidney. De hecho, ya se adelantó a una consulta que teníamos por ahí en relación con ¿no? el tubo del agua de la casa. Sí, es que me pareció interesante ahora que las estuve leyendo. Ok, muchas gracias. Bueno, dice, ¿puede la sobrecarga laboral en teletrabajo considerarse riesgo del trabajo? Además, los factores emocionales sí también pueden ser considerados.
Todos los riesgos psicosociales son un tema en materia de riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque la persona es es un único ser, ¿verdad? Entonces, nosotros los riesgos psicosociales sí los estamos amparando por riesgos del trabajo en el tanto médicamente se logre establecer que la persona tiene, no sé, por decir algo, estrés y que efectivamente el único detonante de ese estrés es el trabajo, ¿verdad? Entonces, en eso no habría mayor inconveniente. El tema es que no somos, vuelvo y lo repito, o sea, no somos varias personas, somos uno solo. De ahí la importancia de que sea médicamente que se establezca cuál puede ser el origen del problema psicosocial que esté presentando la persona, ¿verdad? Porque es multifactorial, podría deberse a muchísimas condiciones. Si se logra demostrar que está relacionado directamente con el trabajo, no hay ningún inconveniente, nosotros lo amparamos por RT. Muchas gracias. Dice, se considera un riesgo de trabajo, un contagio de COVID-19 por contacto de un familiar enfermo mientras se teletrabaja. Vea, difícilmente. ¿Por qué? Porque si no estuviera teletrabajando, igual podría tener contacto con esa persona, ¿verdad? Sobre todo si es del mismo núcleo. Entonces, es muy difícil que podamos cubrir el contagio de COVID para un teletrabajador solamente por la condición de que esté teletrabajando. Ahora, existen condiciones de condiciones que habría que analizar. Y volvemos al tema, eso no depende del Instituto Nacional de Seguros en primera instancia. Es el patrono el que debe hacer la investigación, establecer el nexo epidemiológico y si logra relacionar el origen del contagio con el trabajo que ejecuta el trabajador o con las condiciones y el medio en los cuales lo realiza, no habría ningún inconveniente. Presenta el aviso de accidente y nosotros lo estaríamos amparando por RT. Lo que pasa es que sí se tiene que valorar el tema de que, por ejemplo, de yo en mi casa llego todos los días y ahí está mi esposa y están mis hijos. Y si alguno de ellos tiene COVID, el hecho de que mañana me quede trabajando en la casa no significa que fue el patrón el que me expuso, porque estoy expuesto desde el momento en que llegué a mi casa. Entonces, hay que hilar ahí muy delgado. En resumidas cuentas, es una obligación primaria del patrono y el patrono es el que tiene una carga bastante importante en esa investigación por realizar. Entiendo. Bueno, vamos a ir tratando de aclarar las consultas que nos quedan en este poco tiempo. ¿Cómo logro determinar que el accidente ocurrió en horario de trabajo si adentro de la casa no hay supervisión del patrón? Hablando del mismo ejemplo, que una persona va al sanitario y se resbala y se lesiona. Eso es una acción fisiológica que puede darse en todo momento. De nuevo, es un tema de confianza. El tema de teletrabajo tiene mucho que ver con la confianza y con la comunicación entre el patrono y el trabajador. Si yo confío en mi trabajador y le doy la condición de teletrabajo, pues obviamente estoy confiando en que si me reporta un accidente de trabajo, difícilmente me esté engañando, ¿verdad? Igual el patrono va a tener que buscar, y en este caso lamentablemente no le puedo decir cuál es la pomada canaria, ¿verdad? Ni el ABC que debe seguir para poder determinar si corresponde o no corresponde a un RT. Ya cada caso es muy particular, las empresas tendrán que establecer sus propios controles, sus propios protocolos para poder determinar si efectivamente lo que me reporta un trabajador corresponde o no corresponde a un evento amparado por el seguro. Muchas gracias. Dice, la póliza tiene cobertura si el trabajador está realizando teletrabajo fuera del país por un periodo largo. El artículo 213 del Código de Trabajo establece lo que se conoce como la extraterritorialidad. Esto lo que significa es que si el trabajador por una situación propia del trabajo tiene que salir del país de forma temporal o permanente, pues en el tanto esté trabajando estaría cubierto por RT. Y en este caso, pues no tiene nada que ver si está teletrabajando o no. El hecho de que él tenga que salir del país por atención de aspectos propios de su trabajo, pues entonces le brinda esa cobertura aún fuera del país. Tenemos varias consultas de personas docentes que están todavía conectadas y tienen consultas en relación con el tiempo que permanecen en sus casas en cuanto a la atención de los estudiantes en educación a distancia.
si se considera teletrabajo y si la póliza de riesgos del trabajo los cubre por igual. Eso es una determinación del patrono. O sea, vamos a ver, lo que es o no es teletrabajo lo establece el patrono de cada uno de los trabajadores. Y volvemos al tema de demostración. Si se logra establecer que existe un nexo causal entre el evento generado y la labor que ejecuta, pues no habría ningún inconveniente en cubrirlo por RT. Pero son condiciones que no le corresponden al IMSS, sino que le corresponden a cada uno de los patronos. Establecer cuándo está trabajando y cuándo no está trabajando. Muchas gracias, don Sidney. Esas eran las preguntas puntuales. Tenemos un montón de consultas asociadas al tema que usted nos planteó el día de hoy y también a las intervenciones de la compañera Virginia y Tatiana. Sin embargo, por un tema de tiempo no podemos atenderlas todas acá en vivo. Entonces, bueno, la sugerencia ya les acabamos de enviar al enlace, al chat, el enlace de participación para que por favor lo llenen y en el apartado de observaciones puedan indicarnos todas aquellas preguntas que no pudimos atender durante el desarrollo de este webinar. De verdad agradecerle a don Sidney su participación, un aporte muy valioso para todas las personas que nos encontramos en teletrabajo y también a las compañeras Virginia y Tatiana por su aporte, que es muy importante para todas las personas que nos encontramos en teletrabajo. Así es, muchísimas gracias a los panelistas de esta tarde. Definitivamente un tema que tiene muchísimo interés, muchísima vigencia en este momento y creo que va a ser muy útil, Mónica, esta oportunidad de permitirle a los asistentes del webinar hacerles llegar las consultas porque definitivamente se necesita el acompañamiento y qué situación más perfecta que el Consejo de Salud Ocupacional esté anuente a participar, a colaborar y bueno, a cumplir con este papel tan importante que tienen para Costa Rica. De parte del Tecnológico de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral y Higiene Ambiental, de parte del Consejo de Salud Ocupacional y por supuesto de parte del Instituto Nacional de Seguros. Le agradecemos a todos la participación. Estamos ya puntualmente finalizando y aún así a esta hora ya todavía tenemos más de casi 350 participantes. Sí, Mónica. Nada más hacer un comentario final. Durante todo el mes de junio el Consejo de Salud Ocupacional va a estar realizando una campaña en el tema del teletrabajo. Este webinar, como bien lo indicó doña Gabriela al inicio de la presentación, forma parte de las actividades que estaremos haciendo en relación a esta campaña. Así es que los y las invitamos a que nos sigan en redes sociales y por medio del sitio web les estaremos trasladando toda la información de los próximos webinars que estaremos realizando y de todas las actividades que vendrán durante el mes de junio en este tema tan importante que es el del teletrabajo. Muchísimas gracias por la información, Mónica. Y veo que siguen preguntando que dónde van a estar los videos o cómo pueden accesar a la información. Recuerden entonces que el Consejo de Salud Ocupacional va a estar publicando este video en su YouTube. Probablemente también van a poder accesarlo mediante el Facebook. Y también mencionarles que la Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral también va a colocar este video en su página web, en la sección de noticias. Buscan la escuela en la página del TEC y ahí van a poder encontrar este y otros más. De igual forma, en el YouTube del Consejo de Salud Ocupacional, ahí están bastantes webinars donde tienen información muy importante relacionada a la parte de ergonomía, relacionada a la parte de teletrabajo, que vi que había mucho interés por el tema de la ergonomía en el teletrabajo. Entonces, esperamos que este conocimiento, tal vez son actividades pasadas, pero ahí está grabado para todos ustedes. Que tengan una muy bonita tarde y encantada de haberlos acompañado. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un placer.